Hola, muy buenos días a todos. Agradezco la puntualidad con el asistente del día de hoy. Dimos un poco de tiempo para que terminen de ingresar las personas que se registraron el día de hoy. Este va a ser uno de los últimos webinars de Exmar de este año, bueno, el último, creo. Entonces, tenemos la cordial bienvenida participación nuevamente de Ali López, representante técnico de Exmar. Bueno, Ali, te dejo para que puedas explicar todo el tema del día de hoy. Puedes continuar. Muchas gracias, Mike. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio de este webinar, el último del año de Exmar. Gracias por asistir. Vamos a comenzar con la explicación de los modelos de UPS RT10 y T10. Para los que no me conocen, mi nombre es Ali López, soy el gerente de soporte de la parte comercial y técnica de Latinoamérica para todo lo que es productos Exmar, que principalmente son UPS y soluciones para todas las aplicaciones en la industria, en el comercio, en la empresa y en la parte doméstica. Bien, nosotros como Exmar by Integra somos una marca que fabricamos, como le expliqué anteriormente, soluciones para todas las aplicaciones en todos los ámbitos y contamos con productos que pueden ser usados en el área doméstica como también en el área comercial, en el área empresarial y en el área industrial. El día de hoy vamos a enfocarnos a conversar sobre los UPS online del tipo RT10, que son UPS de rack torre, y los UPS del tipo T10, modelo T10, que son los UPS de torre. Los UPS online RT10 de 1,5, 2, 3, 6 y 10 son los que ven acá, son de tecnología de doble conversión, se pueden instalar en tipo rack o en tipo torre. Pueden ser para voltaje en 120 y en 230. Los que están cerrándose en círculo y están resaltados en amarillo es porque contamos con esos UPS para entrega inmediata de stock en la bodega de ZC. Algunas de las características principales de estas UPS es que presentan un factor de potencia de 1, tienen salidas programables, son 100% compatibles con alimentación proveniente de generadores eléctricos de baja calidad o deficientes. Podemos instalar equipos de manera redundante, pero solamente para modelos mayores a los de 6 kVA, 6 y 10 kVA. La autonomía de estos UPS se pueden ampliar con las baterías externas. Otra de las ventajas, y que hoy lo vamos a ampliar bastante, es el hecho de que podemos comunicar, podemos, digamos que explotar la potencialidad de comunicación que tiene el aparato del UPS utilizando bien sea interfaces con puertos USB RS232 directamente conectando a la computadora o bien sea utilizando tarjetas de red SNMP que a través de la red Ethernet TCP/IP o una LAN yo puedo entonces establecer monitoreo y control. Esto lo vamos a andar hacia el final de este webinar. Y otra de las características es que todos UPS tienen posibilidad de arranque en frío, rearmado automático y operación en modo económico. Además de esto, en algunas aplicaciones sirven para, en este caso, para servidores críticos en rack o en torre, para equipos de informática, y más aplicaciones que pueden ser utilizados en redes corporativas, networking, instalaciones industriales y automatismo, en gigantografía, comunicación y telefonía, en equipos médicos, en clínicas y hospitales. Los Optima de torre, del tipo torre, el modelo T10, están disponibles de 1, 1,5, 2, 3, 6 y 10K. Los que tenemos actualmente para entrega inmediata son los de 6 y de 10K.
Son, por supuesto, como les dije, de tecnología doble conversión para instalar en posición de torre. Vienen en presentaciones de 120 y 230. Una de las rasgos importantes es que son en los de 120 cumplen con la normativa UL y las prestaciones presentan factor de potencia de 1, salida programable, compatible con generadores eléctricos, son redundantes para los modelos de 6 y de 10K. Yo puedo inclusive ampliar la autonomía con baterías externas. Igual, tiene puertos USB y RS232 y opcional se le puede instalar tarjetas SNMP y tarjetas AS400, que son nuestras tarjetas para contacto seco, para cualquier activación de alarma o cualquier utilización de algún voltaje para algún mando, algún control. Modo de económico de operación, arranque en frío y rearmado automático. Están para los pequeños de 1,5, 2 y 3 para aplicaciones en servidores críticos, en aplicaciones PYME, workstation múltiple, igual redes corporativas, criptografía, comunicación y telefonía, instalaciones industriales, automatismo, equipos médicos, hospitales y clínicas. Y bueno, vamos a conversar sobre la descripción de todos nuestros UPS, tanto de los del tipo rack torre como los del tipo torre de 6 y 10K. Estas son algunas de las características importantes. Es de doble conversión, tecnología con IGBT en las etapas tanto de rectificación como la etapa inversora. Funciona generando una señal que es completamente sinusoidal pura, de alta calidad, que está libre de ruido y de imperfecciones. Es perfecto para proteger equipos y datos en aplicaciones de estaciones de trabajo, sistemas de múltiple computador y servidores críticos. Es 100% compatible con fuentes de alimentación de muy baja calidad como generadores eléctricos. Y toda la familia Optima RT10 y T10 cuenta con un potente sistema que suprime el alto voltaje o el voltaje pico, que es basado en componentes MOV, y estos hacen que filtren todo ese voltaje alto, y además cuenta con filtros contra interferencia electromagnética, que son las tarjetas EMI. Tiene un circuito de arranque suave, el soft starting, que esto asegura una conexión lenta a la red de entrada. Y una vez que se ha comprobado que la entrada está dentro de los parámetros adecuados, entonces ella termina de arrancar. El sistema, el equipo y el sistema al que alimenta se puede supervisar a través de la pantalla frontal LCD, esta que ven acá, pero también lo pueden hacer de manera remota utilizando la tarjeta de red SNMP, que vamos a conversar más adelante, y utilizando, por supuesto, el software de control y configuración. Además, ofrece una excelente protección para todo lo que es los datos, y también protege el hardware, porque esos son los dos, digamos que, principios o las funciones principales de un UPS: proteger el hardware contra cualquier imperfección en la alimentación de la red de alimentación pública y, por supuesto, proteger todo lo que es la data a través de la autonomía del equipo. Esta familia de UPS se compone por 4 modelos con potencia de salida. Estamos hablando de los RT de 1, 1,5, 2 y 3. El de 120, que tiene, por supuesto, cumple con la normativa UL, de 1000 vatios, de 1500 VA, el modelo de 220, 230 de 1000 VA y de 1500 VA, y tenemos de 2000 y 3000 VA, tanto para 120 como para 220. La familia de los UPS Optima T10, para el caso de los equipos de 6 de 10K, ofrece 2 versiones. El Optima T10 de 6K, 10K en 230, que se alimenta con una entrada en 220, y el equipo es capaz de generar una salida monofásica configurable desde 208 hasta 240 voltios.
Además de eso, tenemos el modelo T10 6K, 10K ISO TX, y está resaltado en amarillo porque es el modelo que tenemos para entrega inmediata en los almacenes de ZC. Con este equipo es similar a esta versión de 230, pero incluye un transformador de aislamiento galvánico interno conectado a la salida del UPS, denominado ISO TX. Y este transformador lo que hace es que genera dos salidas aisladas de 120 cada una. Estas salidas se pueden sumar para suministrar un total de 240 voltios, o también puede ser usada por separado para suministrar 120 y 120, 50 y 50%. Y aquí vemos un poco la topología, cómo está internamente constituido este UPS con ISO TX. Vemos que tenemos el ISO TX desde el inversor, desde la tapa inversora, tenemos 240 voltios en el primario del transformador. Nótese que aquí la entrada siempre es en 220 a la etapa rectificadora, y luego a la etapa inversora, a la salida, vamos a tener, después del ISO TX del transformador, dos bobinas o dos salidas, cada una en 120. Dependiendo de cómo se configure, que tiene tres formas de configuración por hardware, yo puedo tener dos salidas en 120, una salida completa en 120 o una salida completa en 230, 240. Importante para todos nuestros UPS son los estándares de seguridad y la calidad y el rendimiento. Cumple con todos estos estándares de seguridad, en especial lo relativo a los modelos en 120 que cumplen con la normativa UL. Hay muchos procesos de licitación donde se exige esta normativa, todos nuestros equipos lo cumplen. En lo que respecta a la instalación, es importante que cuando se vaya a instalar los equipos RT, sigamos estos pasos de acuerdo al manual. Hay que retirar primero la etapa frontal, hay que conectar las baterías porque ellas vienen desconectadas por default, y luego cerrar la misma etapa frontal, y a partir de allí ya se puede utilizar. En la instalación puede ser del tipo rack, conectando por supuesto, fijándolo en un riel y fijando las orejas en este perfil, pero también se puede conectar en formato tipo torre. Como ven, cada uno de nuestros equipos vienen dotados, en la caja viene estos soportes que permiten al cliente que se instale de manera vertical como tipo torre. Evidentemente que dependiendo de cómo se instale, hay la posibilidad de que la pantalla LCD pueda ser rotada. Si se instala en tipo rack, la pantalla viene así, pero si se instala en tipo torre, va a quedar la pantalla de esta manera. Por lo tanto, para poder, digamos que rotar esa pantalla a 90 grados, se puede extraer la pantalla, se puede rotar y se puede perfectamente mostrar en la orientación correspondiente. Y estas son algunas instrucciones de conexión de batería. Para los equipos de 1K son baterías de 24 voltios, de 1,5 son 3 baterías de 12 voltios en serie, da 36. Para los equipos de 2K son 4 baterías para dar 48, y para los de 3K son 6 baterías. En el caso de los UPS del tipo torre, hay que procurar instalar el equipo dejando espacio libre entre equipos, preferiblemente a los lados 1 metro y en la parte superior 50 centímetros. Esa es la recomendación. Con respecto a la batería externa, ya viene preparado para conectarle bancos de baterías externos para ampliar la autonomía. Cuando se adquieren bancos de baterías externos, ya estos bancos vienen con sus propios cables, que es un cable de corriente directa con 3 bornes, un borne central tipo tierra y un borne positivo y un borne negativo. Esto es muy importante, lo resalto en amarillo, que al momento de conectar todos los UPS
deben conectarse a un sistema del tipo tierra neutro. Es decir, todos nuestros UPS Optima, RT10 y T10 deben contar con la instalación de la tierra, porque al no conectarse a la tierra, el equipo no va a reconocer la entrada. En la instalación de los UPS T10 de 6 y de 10K, el individual, los del modelo 230, simplemente se conecta la entrada, se conecta la tierra, muy importante, y tenemos la salida en 220. Con el de ISO-TX hay 3 posibilidades de conexión o de cablear. Una posibilidad de cableado con 2 salidas individuales de 120. Es decir, no hay ningún jumper acá. Podemos tener entonces de manera separada 2 salidas de 120, aun cuando se esté alimentando en 220. Cada una de estas salidas, por supuesto, va a dar 50% de la capacidad, del rating de capacidad del UPS. Si el UPS es de 6 kVA, 6 kilovatios, entonces una de las salidas de 120 va a dar 3 kilovatios y la otra 3 kilovatios de capacidad. La segunda manera de conectar es tener una única salida en 120, es decir, haciendo un jumper, una conexión entre L1 y L2 y otra conexión entre N1 y N2, y la salida se obtiene desde L1, el N1 o desde L2, N2, cualquiera de las dos. Y aquí sí tendríamos el 100% de la capacidad, pero con voltaje en 120. Mientras que la tercera forma diferente de poder conectar este UPS ISO-TX es tener una única salida en 220 y es cortocircuitando las dos bobinas, digamos el neutro 1 y L2, y teniendo la salida entre L1 y N2. Este equipo de 6 y de 10 se le pueden conectar UPS en paralelo hasta un máximo de 3 UPS, y lógicamente esto, la ventaja es que teniendo 3 UPS de 6 conectados en paralelo, ampliamos la capacidad hasta 18 kilovatios, o 3 de 10 ampliamos la capacidad hasta 30 kilovatios. O sea que ustedes necesitan un UPS de 20 kilovatios, conectan 2 equipos en paralelo de 10 y ya tienen 20 kilovatios. Entonces, esta familia de UPS T10 permite la conexión y funcionamiento en paralelo de hasta 3 unidades. Con el funcionamiento en paralelo se consigue un sistema más seguro, porque podemos usarlo bien sea para ampliar la autonomía, para ampliar la capacidad, o bien sea para dar redundancia. Manteniendo la misma capacidad, yo puedo dar redundancia. Si falla un equipo, el otro queda en hot standby. Y además el sistema puede crecer en potencia de manera gradual, sumando unidades adicionales conectadas en paralelo. Estos son los 6 modos distintos de operación de todo nuestro UPS: modo standby, el modo línea o modo normal, modo batería, modo bypass, modo convertidor de frecuencia y modo falla. En modo standby, en este modo, el UPS entra cuando el modo bypass está anulado y se alimenta su entrada. La entrada está alimentada con 230, 232, pero no hay salida. ¿Ok? En este momento el UPS está en modo standby. No se ilumina el UPS, pero no genera salida hasta que el botón online es activado por el usuario. En modo línea, el indicador de entrada debe mostrar un valor válido en voltaje DC de 230 y el de salida 230 también. Este es modo línea. Los convertidores deben estar alimentando la salida. Aquí vemos el flujograma que indica que está en modo línea. En modo batería, si falló la entrada de la alimentación, el UPS pasa de modo línea a modo batería, y aquí se muestra en esta sección A el valor del voltaje de la batería, porque la batería está actuando ahora como el generador, el suministrador de energía al inversor, y el inversor está convirtiendo la corriente DC a corriente AC para dar una salida en 230.
En modo bypass, como su nombre lo indica, todo está bypassado, no está actuando el inversor y todo viene, la salida es un reflejo de la entrada en voltaje. En modo convertidor de frecuencia, aquí se activa el símbolo CF, que significa convertidor de frecuencia, mostrando que este modo está activo e implica cuando ustedes necesitan, por ejemplo, alimentar con una fuente en 50 Hz, pero quieren tener una salida en 60 Hz, por ejemplo. Y ustedes pueden hacer ese cambio. Se alimenta con 50 Hz, pero da una salida en 60 Hz. Por eso es que se activa el modo convertidor de frecuencia. En modo falla, lógicamente, el UPS cuando entra en este modo es porque ha tenido algún problema grave, alguna falla, y se indica con un código de falla junto con un símbolo de advertencia, el triángulo de alarma, y va a dar un código de falla que indicará por qué se produjo esa falla. En cuanto al teclado y a la pantalla LCD, en los modelos pequeños RT10 de 1 a 3K, tenemos una pantalla que tiene 3 botones, un botón de on mute, de select y on y off enter. En los equipos grandes tenemos una pantalla similar, solo que, por supuesto, hay unos LEDs y otros LEDs para indicar si está en modo bypass, línea, batería o falla, y los botones para, bien sea encendido, apagado, para hacer pruebas de batería, para apagar alarma o para navegar hacia arriba o hacia abajo dentro del menú de configuración. En los equipos con el on mute, yo puedo entonces, manteniendo el pulsado durante 2 segundos, yo puedo encender el UPS con este botón de on mute, pero también manteniéndolo pulsado durante 5 segundos, yo puedo anular la alarma cuando esté en modo batería o la alarma relativa a error o alguna otra alarma que se anulen de esta manera. Este botón también permite hacer autotest para verificar el estado de las baterías que tiene el UPS. Con el botón de off enter, manteniéndolo pulsado durante 2 segundos, se apaga el UPS, ¿sí? Y con el enter, yo puedo entonces seleccionar cuando está en modo configuración y momentáneamente aceptar la opción en pantalla. Con el botón de Select puedo mostrar los parámetros de configuración del UPS y activar el modo de configuración manteniéndolo durante 5 segundos, y con ambos botones yo puedo entonces ir al modo bypass o salir del modo de configuración. Aquí vemos un poco la descripción de la pantalla LCD. La pantalla LCD se puede dividir en 6 segmentos, los que están aquí en rojo: A, B, C, D, E, F. El A indica que es la información de salida. El B es la información de entrada, tanto los valores de entrada AC, de frecuencia AC. Información de fallas y de alarma en digamos que en el sector C. Aquí podemos indicar todo lo que es las fallas o los niveles de batería, o si hay algún código de configuración, etcétera, etcétera. Los símbolos que se van a mostrar si es una alarma o una falla. También en el D vemos el diagrama de flujo o el estado del UPS. Indica si está en modo bypass, en modo convertidor de frecuencia, en modo línea, en modo batería. Y en E muestra la potencia entregada por el UPS a la carga conectada. Esto se muestra en código de barra. 25% indica que la potencia entregada por el UPS a la carga está entre 0 y 25. 100% indica que está entre 76 y 100%. Igual pasa con los niveles de carga de la batería en el sector F, en el área F de esta pantalla LCD. Se expresa en porcentaje e indica con estos códigos de barra que si está en 75%, la batería está, digamos, cargada entre 51 y 75% de carga. Los equipos se pueden configurar
podemos configurar todos los equipos y entrando, por supuesto, con el modo de configuración. Se pulsa el botón Select durante 5 segundos, entro en modo configuración y se puede navegar en este modo de configuración hacia arriba o hacia abajo con estas teclas. Y yo puedo, por supuesto, configurar algunos parámetros que permiten configuración. Por ejemplo, uno indica que el voltaje de salida, yo puedo configurarlo para dar una salida disponible de 200, 208, 220, 230 o hasta 240 para los modelos de 220 o 230 voltios. Para los modelos de 120, desde 100 hasta 127 puedo configurarlo. Ya vienen prefijados en fábrica con un voltaje de 120 por default. Y así sucesivamente. Aquí el 2 es para habilitar o deshabilitar la función de conversión de frecuencia. El 3 puedo, digamos que, configurar el valor de frecuencia de salida, si es de 50 o 60 Hz. Y tengo hasta 19 parámetros donde yo puedo configurar. No lo estoy mostrando todo, pero toda esta información relativa se contiene en el manual, en cada manual del equipo. Vemos que todos nuestros equipos tienen, digamos, disponible texto en la pantalla LCD, donde cada uno de ellos indica qué significa. Por ejemplo, si aparece en la pantalla BAT, significa que hay que es batería. Si aparece BR, significa que es necesario reemplazar la batería, y así sucesivamente. Hay dos tipos de, digamos que, de códigos que se pueden mostrar en las pantallas LCD. El código de alarma y el código de error. El código de alarma son estados del UPS cuando él detecta una situación que no es normal, pero que eso no impide el funcionamiento del UPS en modo línea. El UPS va a seguir funcionando, va a seguir operando, va a seguir dando salida hacia la carga, pero hay una alarma que hay que atender y corregir. Esa alarma puede presentarse de manera en la pantalla a través de símbolos intermitentes, digamos que con el símbolo de advertencia, el triángulo de advertencia, pero también se presenta de manera simultánea con una señal acústica que también es intermitente y cuya frecuencia va a depender del tipo de alarma. Aquí vemos una tabla de alarma, por ejemplo, para los RT10 de 1K y de 3K, donde si se muestra este símbolo, por ejemplo, side wiring fault, falla de cableado, va a aparecer el símbolo de advertencia intermitente, va a aparecer el símbolo de alimentación de entrada y va a aparecer SF, dependiendo del modelo, por supuesto, donde SF significa side fault, y la alarma sonora va a blinkear, va a funcionar, va a sonar un bit cada 2 segundos. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo, caso de la vida real, donde hemos tenido clientes que han adquirido los equipos y no han conectado, por ejemplo, la tierra a los UPS RT10 o a los T10, y al no conectar la tierra aparece esta alarma. Y aquí vemos un video donde les voy a mostrar de un cliente que tuvo ese problema. Aquí ven la alarma, está intermitente. Al aparecer esta alarma intermitente, a pesar de que está dando salida porque está en modo batería, por supuesto, no permite que arranque el equipo. No permite que arranque porque no reconoce la entrada, la alimentación de entrada. Entonces, importante, recalco nuevamente, para evitarse este problema hay que conectar siempre la tierra en los UPS. Bueno, función de apagado de emergencia EPO, el Emergency Power Off, lo tienen todos nuestros UPS, tanto de RT10 como T10. Normalmente viene acá un cable o una pletina de metal que hace la conexión, que cierra este circuito para que funcione. En caso de que haya una emergencia, esto se abre cortando este cable o quitando esa conexión. También
En los estados de error, que son las fallas, el UPS entra cuando detecta una situación anormal que es crítica. Allí, a diferencia de las alarmas, que sí permite el funcionamiento, en este caso no se permite el funcionamiento del UPS, lo cual provoca que el UPS salga de su modo online y en muchos casos puede ser que vaya a una, digamos, modo bypass o quizás que se apague, dependiendo del tipo de error que se produzca. Aquí vemos una tabla de varios errores, una tabla que indica si hay, por ejemplo, una sobretemperatura, una alta temperatura, el equipo se apaga o el equipo se muestra este código de falla 41. Si hay una falla en el cargador, muestra el código 45 y así sucesivamente. Este tipo de fallas, cuando hay estado de error o de falla, el sonido que produce el UPS es un sonido continuo. En modo batería, el bit es cada 5 segundos. En modo bypass, el bit es cada 10 segundos. Y cuando la batería es baja, el bit es cada 2 segundos. Y normalmente, si se dan cuenta, ninguna de estas dos alarmas se puede silenciar por seguridad, a diferencia de cuando es un código de alarma, que ese se puede silenciar. Algunos de los problemas conocidos en los UPS, si la autonomía es muy corta, entonces puede ser que las baterías estén descargadas y hay que recargar las baterías durante 4 o 6 horas, o si las baterías están degradadas, hay que reemplazarlas. Se han dado casos donde el UPS lo adquiere el cliente, lo compra, lo instala, expira una autonomía, pero resulta que no lo recargó previamente. Lo que se recomienda, y lo dice el manual, es que cada vez que un cliente instale un UPS, lo dejen recargar las baterías durante 6 a 8 horas antes de conectarle carga. Bueno, aquí vemos algunas de las fallas o problemas conocidos. Si hay falla de batería, es que están desconectadas o el nivel de recarga es muy bajo. Si el EPO está activado, hay que reponer el circuito de conexión de EPO y reiniciar el UPS. Puede ser que falle el ventilador y hay que entonces revisar el funcionamiento de esos ventiladores, etcétera, etcétera. Aquí hay más códigos de falla y las probables o posibles causas y las posibles soluciones. Y bueno, ahora entramos a lo que es las opciones de comunicación y software, que es la última parte de este webinar. Todos nuestros UPS tienen la posibilidad de puertos de comunicación, ya sea USB o RS232, o también tienen un slot inteligente, que es el que ven acá. A través de este slot inteligente, ustedes pueden conectar de manera opcional una tarjeta de red Ethernet SNMP o tarjeta RS485 Modbus o tarjeta de contacto seco, que es la tarjeta AS400. Uno a la vez, por supuesto. Aquí está el puerto EPO, el puerto de apagado de emergencia. Inclusive en este puerto EPO se puede conectar digamos, uno de esos botones de tipo hongos de emergencia externo. Se puede llevar a cualquier parte de la sala. Para comunicarse con el equipo, con los UPS, normalmente se utilizan 3 tipos de software, uno a la vez, por supuesto. Un software para comunicación con la tarjeta SNMP, que es capaz de comunicar el UPS que esté equipado con esa tarjeta SNMP, un software para comunicar directamente con el puerto USB o RS232 y un software que se utiliza para comunicarse con un UPS a través de la navegación, a través de Internet. Con esto se puede comunicar los UPS que estén equipados con tarjetas de red SNMP. Este software que se utiliza aquí se llama SNMP Web Pro. El que se utiliza aquí se llama ViewPower y el que se utiliza en el 1 con la tarjeta de red SNMP se llama ViewPower Pro. Aquí vemos la vía de comunicación con la tarjeta interna SNMP y aquí vemos directamente conectando este computador al UPS. Vemos que en ambos casos yo puedo entonces tener aquí a través de una LAN Internet y por supuesto aquí también de una LAN Internet
sí la comunicación, pero la comunicación directa es con puerto USB. Esta es la tarjeta de red que se utiliza, la SNMP06. Es un dispositivo que permite entonces conectarse por aquí a la red, y en la B, un dispositivo de medición ambiental que es un sensor de temperatura y humedad, lo cual es muy importante porque con este sensor de temperatura y humedad, en aquellos casos donde hay un cuarto de servidores o donde hay una sala donde la temperatura es sumamente importante para mantener a los equipos en un rango de temperatura óptimo, este dispositivo permite medir esta temperatura y a través de esta tarjeta de red reportar cualquier incidencia o cualquier evento que permita saber si la temperatura está dentro o está fuera de parámetros. Y aquí vemos con el software de comunicación ViewPower Pro, esta es la interfaz gráfica que podemos observar cuando usamos este software ViewPower Pro. Podemos medir toda y saber toda la información, tanto de la entrada como de la batería, como de la salida, y el modo en que se encuentra el UPS. Información relativa al UPS, información relativa al parámetro de alimentación al UPS, información relativa, digamos, a la fuente secundaria de energía del UPS, que son las baterías, e información relativa a la salida. El voltaje, la frecuencia, la carga, la corriente, y lo que está resaltado en verde es porque, digamos, que es el flujo de corriente que hay en ese momento. ¿Para qué sirve y para qué funciona esta tarjeta? Esto es un valor agregado para lo que es manejo y lo que es gestión de gerencia de equipos, ¿no? Aquí vemos que yo puedo hacer supervisión del UPS y de la red eléctrica. En esta supervisión yo puedo hacer lectura en tiempo real del estado del UPS, del modo de operación. Puedo saber los valores de sus parámetros claves como tensiones de entrada, voltaje de batería, frecuencias, temperatura, todo a tiempo real de la red eléctrica. Pero también puedo hacer control, es decir, no solamente puedo monitorear la red eléctrica y el UPS, sino que también puedo a través del UPS enviar comandos a tiempo real de apagado, de encendido, de mutear o de silenciar alarma, de configurar, puedo configurar el UPS sin necesidad de trasladarme al sitio donde se encuentra el UPS, lo puedo hacer de manera remota. Y puedo, por supuesto, de acuerdo a los comportamientos ante fallas y eventos de la red eléctrica, puedo programar pruebas de apagado y encendido, puedo enviar inclusive mensajes y alarmas según los eventos, puedo enviar mensajes a través de SMS por celular, o puedo también enviar correos a través de la red Internet TCP/IP. Yo además puedo hacer control de las computadoras que dependen del UPS, es decir, yo puedo mandar a suspender o apagar de manera automática todas las computadoras ante cualquier evento eléctrico importante. Y si hay un apagado, si hay un shutdown de la red pública, yo puedo mandar a cerrar de manera controlada todos los files, todos los archivos, el sistema operativo, y mandar supuestamente las computadoras, por supuesto, a apagar o a suspender. Y como cuarto, yo puedo hacer registro de eventos de las alarmas y datos, los event log y los data log, porque el software almacena en el disco duro de la computadora las alarmas, los eventos y datos de la red eléctrica. Tanto la capacidad es tanto como el disco duro lo permite. El software para el UPS con tarjeta de red Ethernet TCP/IP, que es el SNMP, se llama ViewPower Pro. Con este software hay que instalarlo según el manual. Lo que se hace es que se descarga el software desde la web Xmart, es completamente gratis, o también se ejecuta desde el CD que viene en el UPS. También se puede ejecutar el autorun para iniciar la instalación en el directorio del CD, y van a aparecer en el menú
instalación 3 opciones: View Power Pro, Shutdown Wizard y salida. El View Power Pro se requiere para supervisar y controlar los UPS desde cada computadora. Es decir, por supuesto, hace falta tener instalado en cada computadora el View Power Pro, donde va a supervisar y controlar varios UPS, uno o varios UPS. Pero también el Shutdown Wizard, que es otro software que viene dentro del menú, se requiere para hacer el apagado controlado del PC, de las computadoras que estén asociadas a este SNMP. Y después de hacer clic en instalar, se va a mostrar el proceso de instalación y se debe seguir las instrucciones y escoger las opciones durante el proceso de instalación. Una vez que se instale el View Power Pro, va a aparecer en la máquina, en la computadora, este símbolo que indica que ya tiene el software para el UPS con tarjeta de red Ethernet, que es el SNMP06. Una vez que tengamos instalado, se le da clic, se utiliza Open Monitor y se abre el software. Y esto es lo que va a abrir. Esta es la interfaz gráfica del usuario. Va a aparecer esta interfaz. Con esta interfaz va a aparecer, por supuesto, el número de IP o la dirección IP del SNMP asociado. Si tienen varias computadoras o varios UPS, perdón, entonces el UPS 1 tiene una información aquí, el UPS 2 tiene otra información con otra dirección IP distinta, que es la manera como el equipo puede discriminar y saber a cuál UPS corresponde. Y aquí vemos información en texto, vía texto, de cada uno de estos UPS, cada uno con su dirección IP. ¿Sí? Dice que está conectado, UPS en modo línea, la información de la entrada, voltaje de entrada 232, 230, información de la salida, información de la batería. Y lógicamente aquí aparece el diagrama de flujo correspondiente a, en este caso, al UPS SNMP01. Dice el voltaje de entrada, la frecuencia de entrada, el voltaje de la batería, la capacidad remanente de la batería está al 96%, el tiempo de backup remanente 361 minutos. Toda esta información no solamente se muestra en la pantalla, sino que también se va registrando como eventos que ustedes pueden utilizar después más adelante para cualquier reporte o cualquier información de interés que tengan que presentar. Información de salida e información de el modo de operación del UPS. Aquí vemos entonces, en este menú se muestra todo lo que es las funciones. Aquí se muestra un shortcut, que aquí vamos directamente a la pantalla que queramos. Aquí se hace login con el password que corresponda. Y esta es la pantalla principal. ¿Qué significa configuración? Configuración para poder cambiar el password, para hacer setting del UPS, para hacer configuración de envíos de mensajes SMS en los celulares o para hacer envíos de mensajes de alarma o de eventos en los correos, cargar configuración, tomar acciones de eventos, hacer un setting de los logs, cómo se van a presentar, el manejo del medio ambiente. Si tiene instalado un sensor TH, yo puedo entonces manejar la temperatura y la humedad. Si quiero comunicación vía Modbus y el manejo del SMP. Aquí yo puedo entonces programar autoprueba de batería, encendido de la red, etcétera, etcétera. Información de la unidad de temperatura, el formato, cómo se presenta, en qué unidades la temperatura, en qué unidades o en qué formato de la fecha. Y en View, por supuesto, verificar todo lo que es, o monitoreo de todo lo que es estadística de eventos, la data, los diagramas, los logs, los registros de eventos, los registros de los parámetros de medio ambiente, información de compra. Aquí tenemos todo concentrado en un solo software. ¿Ok? Aquí yo con esto, los atajos funciones, este es para monitorear, configurar tareas programadas,
históricos y refresh, que es refrescamiento de la pantalla. El monitor status, entonces vemos digamos que los parámetros principales. En basic information, información básica relativa al UPS, información del tipo de UPS, un UPS online, información del serial del UPS, del firmware de operación del UPS, si es de una entrada y de una fase de entrada y una fase de salida, la información de compra. Yo puedo tener aquí la fecha de la compra del UPS, la fecha de la compra de la batería, el tiempo de garantía, el tiempo de garantía de las baterías, el ciclo de vida útil de las baterías. Yo puedo programar inclusive que me dé alarma o me dé me envíe una instrucción al gerente de mantenimiento diciéndole ya se está cumpliendo el tiempo que es requerido para reemplazar la batería. Entonces aquí se puede gestionar, es gestión de negocio, ¿no? Gestión de operaciones y gestión de técnica. Entonces, el número de baterías, información relativa al UPS, la potencia del UPS, el voltaje, la frecuencia, la corriente de salida y el voltaje de las baterías. Esta es información básica. Luego tenemos el seteo de parámetros o la configuración de parámetros. Yo puedo decirle al UPS que puedo configurar, habilitar las alarmas, pero también las puedo deshabilitar. Puedo habilitar el modo bypass o la alarma en modo bypass. Puedo hacer, digamos que el UPS tenga el tiempo de backup. Aquí yo puedo limitar el tiempo de backup. Puedo cambiar el rango de voltaje y frecuencia para el modo bypass. Puedo achicar o puedo ampliar esos rangos. Yo puedo saber entonces si lo tengo en modo operación de ahorro, en modo de eco. Puedo habilitar el arranque en frío o no, que no arranque en frío. Puedo permitir que esté en modo bypass o no. Y así sucesivamente. Aquí yo puedo hacer todo. Y aquí puedo corregir. Si no lo quiero conectar a la tierra o no tengo manera de conectar a tierra y no tengo una forma de conectar a la tierra, yo puedo deshabilitar la detección de falla de entrada digamos que de la conexión de entrada. Yo puedo deshabilitarlo. De esa manera, entonces, el equipo puede seguir operando. Puedo hacer control a tiempo real. Es decir, yo puedo, desde cualquier parte de Ecuador, se puede arrancar directamente, encender el UPS o apagarlo. Puedo encenderlo o puedo apagarlo. Pero también puedo programarlo por tiempo, o el encendido o el apagado. ¿Sí? Aquí ven la cantidad de cosas que se puede hacer. Puedo confirmar, para cada vez que haya un cambio o una modificación, hay que darle el botón de apply para que se confirmen todos los cambios y se registren. Y para ingresar digamos que a este software, hace falta el login, que se llama el login, el password del equipo, del software, se llama administrator. Yo puedo cambiar el password acá, puedo poner un nuevo password y también puedo configurar grupos, dependiendo de si es una oficina, si es fábrica. Puedo configurar el grupo de UPS de oficina, el grupo de UPS de la fábrica, el grupo de UPS, qué sé yo, de cualquier otra área. Puedo identificar el UPS. Cada UPS tiene su propio puerto o su propio puerto IP, propia dirección IP, y pueden ser distintos tipos de UPS, por supuesto, y distintas compañías. Es decir, pueden hacer una gestión completa del manejo de UPS, y aquí pueden llenar todas esas. Aquí se pasó aquí. Vamos a buscarlo. Aquí vamos. Ok. Aquí estamos. Ok. Entonces, yo puedo enviar correos
configurar y envío de correo, puedo configurar el envío de SMS para enviar correo. Es necesario que el PC tenga el software y acceso a internet, software instalado. Los emails se van a enviar a los destinatarios configurados en esta sección y el software envía mensajes de alerta para dar aviso de la ocurrencia de este evento. El envío de los correos va a depender de que se configure en la sección de Event Action o respuesta a eventos. Yo puedo configurar el apagado de PC remotos. De esta manera yo puedo, dependiendo de los IP de los PC a lo que se enviará el comando de apagado, el tipo de apagado, si es shutdown o si es una suspensión, y puedo el tiempo de espera desde que se recibe la orden de la sección de eventos. Para hacer el apagado hace falta esperar el tiempo de shutdown. Hay que instalar el software de Wake Up y de esa manera se puede hacer el apagado programado de PC. Aquí tenemos también acciones por evento. Aquí se define y se ejecuta cada evento que se detecta. Okay, si es falla de la entrada, si hay un problema en la conexión del neutro, si hay un problema en el sitio, en la conexión. El apagado controlado de PC, lo que le dije anteriormente, teniendo un UPS, una tarjeta de red SNMP instalado, yo puedo entonces con este computador maestro instalar el software ViewPower Pro, pero también el Shutdown Wizard. En cada uno tiene que tener el Shutdown Wizard para poder hacer el apagado programado. Se puede entonces apagar múltiples PC en la red. Los comandos los envía este PC que cuente con el software principal, el ViewPower Pro, y los otros PC van a recibir, que son los esclavos, el comando remoto, pero deben tener este software auxiliar Shutdown Wizard. Si se quiere apagar también el TPC principal, hace falta también instalarle, además del software ViewPower Pro, el software Shutdown Wizard. Los comandos de apagado se producen como consecuencia de la detección de un evento, como puede ser falla en el servicio eléctrico, bajo nivel de batería, y una vez que se genera el evento, el software principal, ViewPower Pro, puede tomar acciones destinadas a apagar los PC y o el UPS que ha detectado el evento. También puede enviar mensajes de red SMS y de correos o ejecutar programas XE. Para configurar el envío de comandos de apagado, el software principal debe configurarse en dos sesiones distintas. Load Configuration, allí se configura la dirección IP de los PC que se va a enviar, a los cuales se va a enviar el comando de apagado, y en la sección 2, Event Action, se configura el evento que originará el envío de este comando apagado al módulo de configuración de carga. En Load Configuration, aquí en esta sección, es que se configura entonces aquí con la dirección IP el tipo de apagado, si es apagado o si es suspensión, y el tiempo en minutos de espera para cargar ese apagado. Aquí en Event Action, entonces el tipo de acción que va a provocar que suceda ese apagado. Los PC se pueden apagar de acuerdo a dos criterios: por minutos, o sea, por tiempo, y por nivel de batería. O sea, se puede mandar a apagar por minutos después de detectarse que se ha ido la luz o una vez que se alcance el nivel de batería predeterminado. Eso se hace con este software SNMP y la tarjeta SNMP. Y por supuesto, con la tarjeta SNMP yo puedo usar el software Web Pro, que yo puedo, sin necesidad de tener instalado el ViewPower Pro, puedo contactar directamente usando la dirección IP de la tarjeta, colocándolo en un navegador de internet. Yo puedo abrir este software sin necesidad de tener instalado el ViewPower Pro desde cualquier parte de Ecuador, y puedo revisar toda la información del UPS, entrada, salida, batería,
e información del ambiente. Hay aquí algunas ventajas y desventajas al usar un Web Pro Manager, usando el navegador o usando el software ViewPower Pro. Con el software ViewPower Pro yo puedo configurar y puedo supervisar eventos, igual con el Web Pro. Con el ViewPower puedo enviar correos SMS, igual el Web Pro, pero con el ViewPower no tengo límites porque es según el hard disk, el disco duro del PC, mientras que con el Web Pro el límite es de 200.000 eventos y alarmas, que es bastante de esta manera, ¿no? Pero igual yo puedo tener todo lo que es programación de tareas, interfaz en el ViewPower es gráfica, la interfaz en el Web Pro es tabular o en texto. Aquí en el ViewPower hace falta software, en el SNMP no es necesario software. Yo puedo manejar múltiples PC en el UPS de UPS con el ViewPower Pro, pero con el Web Pro no se puede manejar múltiples UPS. Ok, así se ve entonces igual con el SNMP Web Pro, son las mismas pantallas, pero de manera tabular y en texto. Aquí se ve información relativa a la información básica del UPS, parámetros, igual los parámetros de configuración, los controles a tiempo real, el envío de correos. Aquí yo puedo configurar toda esta cantidad de receptores de correo, las acciones de eventos, programación, los registros de eventos, los registros de data y finalmente, importante, yo puedo tener, vuelvo y repito, conectado al SNMP un sensor de temperatura y humedad donde yo puedo gestionar cómo están los parámetros de temperatura y humedad en la sala donde se encuentra instalado cada uno de los UPS. Esto normalmente se usa en las salas de servidor. Bien, entonces, con esta interfaz yo puedo permitir a través de el software medir la temperatura y la humedad, la temperatura real, la que existe en ese momento. Y esta información se da aquí abajo, donde dice EMD Information. Aquí aparece la temperatura y la humedad correspondiente a la medición de ese sensor. Bueno, esto es todo. Todos los productos Exmar se encuentran ya disponibles y para entrega inmediata en ZC Mayorista en la bodega. Nuestras RT10 de 1.5, de 2 y de 3 y todas nuestras T10 de 6 y de 10K. Para cualquier información adicional, remítanse a nuestra página web www.exmar-ups.com y no me despido sin antes mencionarle que además de estos productos tenemos todo lo que es solución solar, baterías y otros UPS. Bueno, cualquier pregunta quedamos a su disposición. Hola, Lee. Bueno, estoy viendo en el cuadro de preguntas, no veo ni una consulta al respecto. Okay. Si quieren hacer alguna consulta, señores, estamos abiertos, ¿no? Indíquenos si tienen alguna duda con respecto a lo del webinar. Si no, daríamos por terminado dicha presentación. Y como dijo Ali, ahorita tenemos disponible UPS que ya nos están ingresando en la línea T10, que es la que ahorita vamos a promocionar y la que se vaya a tener con cara al 2022. Todo lo que es solución solar y baterías también, ¿no? Y muy pronto que ya tenemos también luminarias solares, que eso ya estaríamos organizando un webinar con Exmar y con Ali ya para inicios del próximo año, ¿no? Que eso es lo que tenemos como novedad para el próximo año. A ver, ahí me están haciendo una pregunta, Lee. Sí. Me pone un cliente, bueno, no entiendo ahí lo que me está indicando, me pone un renglón seguido. Yo tengo una pregunta, dice, para la OLT 5680, supongo que ese es el modelo de la OLT,
¿qué UPS recomienda? Para los OLT es importante que consideren mejor UPS del tipo online. Pero dependiendo de la carga del OLT, habría que verificar, dimensionar la potencia del UPS que se va a usar. Un UPS Claro, online. Y la autonomía que requiere, ¿no? Y de la autonomía que requiera, por supuesto. Claro. Bueno, puntualmente, como dijo Ali, es importante mejor usar UPS online porque las OLT, yo he visto a los clientes que compran para los ISP, que las OLT son muy sensibles al tema de cuando hay alguna baja de voltaje o hay un pequeño corte. Entonces, mejor es mantenerlo con un UPS online que no va a sentir esa variación de la carga en un momento que haya algún desfase de energía, ¿no? Correcto. Me dice que son 1800 vatios la carga. Con 1800 vatios, lo recomendable es un equipo de 3 kVA. De 3 kVA, así es. Y bueno, la autonomía no va a ser tanto, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que revisar en el Rootime con el de 3 kVA cuánto va a tener de autonomía con 1800 vatios. Correcto. Ya, pero lo ideal sería ir con un equipo de, como dijo Ali, de 3 kVA. Entonces solamente habría que revisarle la autonomía. El equipo de 2 kVA puede también funcionar, solo que va a estar operando en el límite de su capacidad máxima, que son 2000 vatios. Sí puede funcionar, pero estamos hablando de que el equipo va a estar prácticamente cargado a un 90% de su capacidad, y lo que normalmente recomendamos es que los UPS no se carguen por encima del 75% de su máxima capacidad. Por eso es que nos fuimos de una vez al de 3 kVA y no al de 2 kVA. Claro, y ahí le está preguntando cuántas horas. Con esa carga, con un equipo de 3 kVA que más o menos no le va a dar más de 5 o 8 minutos, no va a ser por horas. No, los UPS online, los UPS en líneas generales están diseñados para que trabajen en autonomías en minutos, porque se supone que con los UPS lo que se quiere es mantener durante minutos la autonomía, para que bien sea se encienda un generador externo, o quizás para que, digamos, que permita al usuario apagar, salvar información, etcétera, etcétera. Evidentemente que hay aplicaciones especiales o situaciones donde el cliente no tiene un generador externo o un generador eléctrico y quiere que sea 1 o 2 horas de autonomía, o más de los minutos estándar, que son de 5 a 10. Entonces, se puede utilizar bancos externos de batería con el mismo formato, y nuestros equipos también permiten que se le conecten baterías externas de 12 voltios 65 amperios hora o 12 voltios 100 amperios hora. En ese caso, por supuesto, el equipo permite que se configure la capacidad de manejo de corriente para que podamos recargar esas baterías. Esos casos se tienen que tratar y revisar uno a uno, caso a caso, para darle las instrucciones correspondientes. Pero sí se puede hacer. Claro, colocando bancos externos, como dijo Ali, de 65 de 100 amperios. Y eso yo creo que respondió la pregunta de Alex Medina, que también dice, saludos, ¿qué opciones nos pueden dar para aumentar la autonomía del UPS? Las que necesiten. Ya, de hecho, tenemos varios clientes en Ecuador donde han comprado nuestros equipos de 3, de 6, de 10K, y le han instalado baterías externas de 12 voltios 65 amperios hora y otros de 12 voltios 100 amperios hora. Evidentemente, la cantidad de las baterías que vayan a conectar tiene que ser la misma cantidad que necesita el UPS para funcionar. Si un UPS de 3 kVA, normalmente ese UPS trae internamente 6 baterías, 6, de 12 voltios 9 amperios hora. Si quieren ampliar la autonomía de minutos a horas, es necesario reemplazar esas baterías por baterías de 12 voltios 65 amperios hora o de 12 voltios 100 amperios hora, pero en las mismas cantidades, porque van conectadas en serie. Entonces serían 6 baterías conectadas en serie de 12 voltios 100 amperios hora o 65 amperios hora. En el caso de los UPS de 6K y de 10K,
esas traen 20 baterías. Entonces es necesario instalar 20 baterías de 12 voltios 100 amperios hora conectadas en serie para que el UPS pueda operar. Ya lo han hecho varios clientes en ZC, ¿correcto? Correcto. Y puntualmente para los ISPs que necesitan mayor autonomía de su carga, ¿no? Entonces sí se lo puede hacer, pero igual también hay que seguir varios parámetros para poderlo hacer bien y no que tengan inconvenientes. Sí, como estamos saliendo de la parte estándar del UPS, allí es importante que sigamos, digamos que tengan el soporte nuestro para ayudarlos y la asesoría nuestra para ayudarlos a que termine feliz instalación y funcionamiento el equipo, ¿no? Yeah. Pregunta nuevamente Alex Medina, dice, ¿hasta qué amperaje podría usar en las baterías siendo un UPS de 3 kVA de 65 amperios hora? ¿Sería lo máximo o 100 amperios o 120 amperios? No, ¿O hay algún problema en la carga de baterías? No, no entendí la pregunta. ¿100 amperios o 100 amperios hora? 100 amperios horas. Ah, ok. No es lo mismo 100 amperios que 100 amperios hora. No, 100 Para amperios. baterías de 100 amperios horas, en un UPS de 3 kVA, yo puedo configurar, ese UPS nuestro se configura, si mal no recuerdo, hasta 8 amperios el cargador. Sí, el en los T10 se puede configurar hasta 8 amperios. Hasta 8 amperios. Y las baterías, la recomendación es que la batería tenga una corriente de recarga entre el 10 y el 20% de la capacidad del banco. Como el banco que va a estar instalado son 6 baterías de 12 voltios, 100 amperios hora en serie, entonces el banco es de 100 amperios hora. El 10% del banco es 10 amperios. O sea que yo con 8 amperios hora es suficiente para que la batería se recargue en un tiempo aceptable. Perfecto. Hay otra pregunta. Me dicen, si los UPS de 3 kVA agregamos baterías, ¿hay que configurar algo lógico? Sí, hay que configurar, por supuesto, que estamos modificando la capacidad del banco de la batería y eso se configura con el software, se configura directamente al equipo con el software y hay que configurar, por supuesto, directamente en el equipo, en uno de los parámetros de configuración, la capacidad de recarga o de corriente de recarga del banco de batería. Porque ella viene por default en 1,5 amperios o en 2 amperios. ¿Okay? Para el banco, para el banco que ya trae internamente, que es de 9 amperios hora. Entonces hay que modificar esos dos parámetros. La capacidad del banco, que pasó de 9 amperios hora a 100 amperios hora, y la capacidad de recarga de la batería en amperios. Perfecto. No hay más preguntas, Ali. Señores, no sé si tienen alguna otra consulta y cerramos la ronda de preguntas y damos por terminado el webinar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por toda su atención y esperemos que de cara al 2022 podamos seguir haciendo webinar y quedamos a su orden. Listo, Ali. Muchísimas gracias, señores, y muchas gracias, Ali. Y nos vemos en una siguiente oportunidad, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, gracias.